vamos a conversar con Germán González, que es coordinador del área macroeconómica del Centro de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC. Además, ha sido vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, ha trabajado en el ministerio vinculado al área en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Nos sirve bastante su opinión respecto de qué significa esta cifra. El adelanto del 0,5% por debajo del estimado en los precios, ¿no es cierto?, del índice de precios al consumidor. ¿Es una buena noticia? Sí, absolutamente. Digamos, hemos tenido un periodo de altísima inflación durante buena parte de este año, también a fines del año pasado. Y como sabemos, esa alta inflación impacta con mucha fuerza a los hogares, ¿verdad? Su poder de compra, al poder adquisitivo, y eso, como tú bien decías, es algo que está impactando no solo a Chile, sino que también a toda la región, con inflaciones que no veíamos en varias décadas en algunos países. En el caso de Chile, inflación que no veíamos en 30 años. Y eso, ¿verdad? La medida que empiece a moderarse es una buena noticia. Quiere decir que, digamos, la pérdida de poder adquisitivo se va moderando, pero también hay que tener en cuenta que las razones detrás de esto, bueno, son variadas, pero una de ellas es que la demanda, ¿verdad? La economía empieza también a debilitarse. Claro. Y esa menor demanda es la que también reduce la presión sobre los precios. Y eso tiene mucho que ver con el origen de esta inflación, que en parte tiene factores internos, ¿verdad?, asociados a un impulso fuerte sobre la demanda, y también factores externos que se relacionan principalmente con el alza del precio de las materias primas, petróleo, alimentos, ¿verdad? Y es un shock que afectó globalmente y que se intensificó tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año. Claro, diversas medidas han decidido tomar distintos países, ¿no es cierto?, para frenar la inflación. En este caso, el Banco Central, como en muchos otros lados, subió la tasa de política monetaria, ¿no es cierto?, haciendo estancar de alguna manera el consumo, pero en un país en el que buena parte de la deuda mensual y del consumo, que es por crédito, es incluso para bienes básicos, eso también ha significado un impacto en los bolsillos de las personas. De todas maneras, sería bueno explicar por qué es importante haber realizado esta acción, si es positiva y si se esperan más medidas como esa para seguir reduciendo, o ya se pararía este tipo de medidas que ha tomado el Banco Central de subir la tasa de política monetaria, lo que significa básicamente que aumentan los intereses al crédito. Claro, a ver, en primer lugar, creo que es bueno señalar que estamos, al menos en Chile, pero también en Brasil, en Paraguay, en Perú, se está dando cuenta de un punto de inflexión en la inflación. Es decir, llevamos en algunos casos 2 o 3 meses de descenso de la inflación interanual, y por lo tanto eso le quita presión a los bancos centrales que subieron las tasas de interés durante el último año o año y medio, ¿verdad? Para seguir subiendo las tasas de interés. En el caso de Chile, el Banco Central en la última reunión dijo que había llegado a su nivel terminal en este proceso. La tasa es altísima, es 11,25% en el caso de Chile. Entonces lo que esperamos hacia adelante es que la tasa no siga subiendo y estos datos de inflación ratifican ese escenario. Y eventualmente el próximo año la discusión va a ser en qué momento empiezan a bajar las tasas de interés. Ahora, respecto de tu pregunta de por qué era necesario hacer esto, quiero ser muy claro, el riesgo, ¿verdad?, de no haber subido las tasas de interés era que la inflación se mantuviera alta por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si los bancos centrales no actuaban como lo han hecho en los últimos meses, el riesgo era que este problema inflacionario, que lo hemos vivido con mucha fuerza, fuera persistente. Entonces, estas alzas de política monetaria permiten que la inflación ceda, ¿verdad? Ahora, el problema es que esto es costoso, ¿verdad? La forma de bajar una inflación genera costos para la sociedad, genera costos para los hogares, ¿verdad? Ajustes económicos que no son deseados, pero básicamente, y cuesta hacer esa comparación, pero hay que comparar ese escenario que estamos viviendo hoy día, de alza del costo de financiamiento, con un escenario alternativo, que ojalá no lo veamos, ¿verdad? Claro. En el cual la inflación es permanentemente alta, y eso sí que sería mucho más negativo para todos. A propósito de eso, ¿se proyecta entonces que la inflación siga bajando? Y se lo pregunto porque también, y lo adelantaba al principio, ¿no es cierto?, las medidas que se puedan estar tomando en Europa o en Estados Unidos, donde la inflación también está siendo desbordada, precisamente porque el impacto de la guerra
en Ucrania es mucho mayor, podría terminar afectando lo que sucede también con las economías locales en Latinoamérica. Sí, no, absolutamente. A ver, el problema inflacionario es un problema global, ¿verdad? Entonces afecta a Estados Unidos, tiene la inflación más alta en 40 años, ¿verdad? En Europa también hay una inflación que se acerca a 11%. Entonces es importante reconocer ese componente global, que en cada país también tiene componente idiosincrático, por cierto, pero hay un shock global inflacionario. Entonces también todo el mundo está en este proceso, o la mayor parte del mundo está en este proceso de alza de tasas de interés. Eh, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha sido bien agresivo en los últimos aumentos de tasas y se espera que siga subiendo las tasas en los próximos meses, ¿verdad? Europa, por otro lado, también está haciendo lo mismo. Y entonces, eh, digamos, eso va a permitir que efectivamente la inflación ceda, pero al igual que en la región, la forma en que la inflación baje va a ser costosa, ¿verdad? Y va a implicar una desaceleración del crecimiento mundial que ya está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo en los próximos meses. Pero vemos, por ejemplo, indicadores en Estados Unidos que muestran que los precios de los automóviles están empezando a bajar, los precios de las viviendas, ¿verdad?, están cayendo también. Y a nivel global, una variable que fue muy importante en este proceso inflacionario, que son los costos de transporte marítimo, también han bajado con mucha fuerza. Los precios de los commodities han retrocedido algo, pero siguen por sobre los niveles de inicio de año porque la guerra todavía continúa, ¿verdad? Claro. Y ahí, digamos, dependemos de ese conflicto para ver cómo van a seguir evolucionando estos precios, pero lo concreto es que estas acciones de alzas de tasas de interés lo que van a generar también es una menor demanda por productos que generamos, por ejemplo, acá en América Latina y que exportamos a los países desarrollados y el resto del mundo emergente, y por lo tanto, saliendo este periodo de alta inflación, vamos a tener tasas de interés más altas, una menor demanda externa, y eso se va a ver reflejado en un crecimiento bajo el 2023, pero eso también, como digo, es necesario para que la inflación comience a normalizarse en todo el mundo. Claro, ante este escenario también se ha hablado de, por ejemplo, lo que se podría esperar para el 2023. Y esto es bien interesante porque la mezcla es compleja de comprender, pero como usted señala, es necesario para evitar que la inflación se dispare y esté en alza de manera estable y permanente, lo que termina siendo mucho más grave para los países en general y en particular para las sociedades, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que, por ejemplo, van a estar las tasas de interés altas todavía. Por ejemplo, va a haber menos demanda precisamente por las acciones que todos los países están realizando, y al mismo tiempo es posible que haya más escenarios de desempleo. Eso va a ser así, y si es así, ¿de qué forma debieran combatirse aquellas situaciones que van a vivir además los países en general? O sea, más allá de las políticas que usted señalaba, hay cosas que son idiosincráticas, ¿no es cierto? O sea, de cada país. Pero en general hay aspectos que se pueden considerar comunes, usted lo ha mencionado. La inflación en este momento está disparada en el mundo entero. Las tasas de interés están altas en general en los países que han asumido con responsabilidad el tema de frenar precisamente el consumo. Hay apoyos que están dando los gobiernos precisamente subvencionando la canasta básica. No reemplaza del todo, por supuesto, un estado de bienestar, ¿no es cierto?, de las personas, pero en algo se apoya. Y puede que venga un escenario también de desempleo a nivel mundial y en particular también en cada uno de nuestros países. ¿Eso es así? Y si es así, ¿de qué forma debieran actuar los gobiernos? A ver, bueno, en primer lugar es así, ¿verdad? Lo que se espera, las proyecciones del Fondo Monetario que acaban de publicarse muestran que efectivamente el crecimiento el próximo año va a ser menor, que la inflación también va a bajar, ¿verdad? Pero va a bajar en algunos casos de forma gradual. Y por lo tanto, el próximo año, como decía al principio, los bancos centrales van a empezar a ver cuál es el momento apropiado para reducir las tasas de interés. También es importante, creo yo, señalar que las tasas de interés suben, pero no se mantienen altas por todo el tiempo, sino que en la Claro, medida que la inflación cede van a empezar a a bajar. bajar. Pero desde el punto de vista de las políticas económicas, efectivamente, esa es una de las políticas, ¿cierto? La reacción de la política monetaria a este escenario de desaceleración. Eventualmente vamos a ver menor creación de empleo o destrucción de empleo en algunos casos. En Chile ya algo estamos viendo
de freno al dinamismo del empleo, porque hay una correlación muy directa entre crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Y en ese sentido creo yo que es importante que junto con la política monetaria, la política fiscal apoye, como lo ha estado haciendo en algunos casos, a los hogares más vulnerables, dentro de los espacios presupuestarios que existen, ¿verdad? Que hay apoyo a los hogares más necesitados, pero lo que pienso yo es que la política más permanente, ¿verdad?, de creación de empleo y de mejoras en las condiciones laborales va acompañada por políticas pro crecimiento, ¿verdad? Por medidas que permitan que haya mayor inversión, tanto pública, pero principalmente privada, que se levanten, por ejemplo, restricciones a la inversión que han impedido, ¿verdad?, el desarrollo de proyectos. Hay aspectos relacionados con la incertidumbre, pero también hay aspectos relacionados con los costos de construcción. Esta inflación, digamos que no ha golpeado a todo, también ha golpeado a la inversión por la vía de aumentos de costos. Los trámites, ¿verdad?, que impiden a veces que se desarrollen proyectos de inversión. Digamos, creo que hay que tener un enfoque mucho más proactivo de aquí en adelante respecto de cómo permitimos que los proyectos de inversión que cumplen, ¿verdad?, con la normativa de cada país, con la normativa medioambiental, se lleven a cabo, se desarrollen esos proyectos, porque esa es la forma de generar actividad económica, empleos, ¿verdad? Y hay muchas veces proyectos que no dependen de un año en particular, sino que tienen muchas veces una visión de más largo mediano plazo. y largo plazo, exactamente. Claro, ayer se anunciaban el aumento también, llegaba esa cifra mediante diversos medios del aumento de la inversión extranjera en Chile. Eso también es una noticia positiva, pero como usted señala, me imagino, se requiere un poquito más de esfuerzo ahí de parte del gobierno para destrabar y de esa forma entonces avanzar en mayor crecimiento que permita permear o mermar en realidad lo que significa la pérdida de trabajo o la pérdida o el estancamiento del empleo, ¿no es cierto? Eso es en resumen lo que entiendo, pero a rasgos generales entonces las decisiones tanto del Banco Central como de la política pública de gobierno han sido las adecuadas. Sí, a mi juicio sí, y no lo mencioné acá, pero en el caso de Chile, junto con este alza de tasas de interés, el gobierno está reduciendo el gasto público que se expandió con mucha fuerza durante la pandemia y por lo tanto tanto la política fiscal como la política monetaria están actuando de forma coordinada para frenar las presiones inflacionarias y eso está teniendo efecto porque la inflación está empezando a moderarse y esperamos que siga con esta tendencia en los próximos meses. Muchas gracias, profesor. Sabemos que tiene clase y que tenemos que dejarlo. Profesor de Economía, Germán González, coordinador del área macroeconómica, de hecho, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Además, fue jefe de la División Macroeconómica del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera y es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias por su conversación con DNews para toda Latinoamérica sobre un tema que es tan importante para las personas. Que esté muy bien.